Hola, a prácticamente 2 meses ya del inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania, es posible hacer un alto y tomar de manera preliminar, aclaro, de manera preliminar, algunas lecciones conceptuales, estratégicas y operacionales de esta guerra. Insisto que es de manera preliminar y por eso esta presentación, además de llamarse La muerte de Perún, que ya les explico quién era Perún, menciona que es la primera parte de seguramente varias más que vamos a hacer analizando lo que está ocurriendo allí. Vamos entonces a hacer o adentrarnos en este estudio de las lecciones que nos está dejando la guerra en Ucrania y vamos a hablar de Perú justamente y por qué he querido titular esta presentación así. Les cuento una historia. Resulta que uno puede hacer un paralelo muy claro entre Vladimir Putin y el primer Vladimir de Rusia, o Vladimir de Kiev, o Vladimir el Grande. Fue aquel príncipe ruso que desde Kiev prácticamente que sentó las bases del gran imperio ruso. Casi que, sin temor a equivocarme, me atrevería a decir que el Vladimir de hoy, el Vladimir Putin, quiere asemejarse mucho a este Vladimir del pasado, a este Vladimir el Grande. El Vladimir del pasado tenía un poder muy fuerte basado en el cristianismo. De hecho, convierte al país de manera oficial, lo convierte al cristianismo ortodoxo en el 988. El Vladimir de hoy también se apoya fundamentalmente en ese poder de la Iglesia Ortodoxa, sobre todo en el patriarca ortodoxo ruso. Pero hay una cosa bien curiosa y es un poco la diferencia desde el punto de vista religioso de los dos, y es que Vladimir el Grande, Vladimir del pasado, Vladimir del 988, acabó, llamémoslo así, el paganismo, esos cultos eslavos por otro tipo de religiones diferentes de la cristiana. Y aquí hay una diferencia porque Vladimir el Grande, Vladimir del pasado, no quería parecerse a ninguno de esos dioses eslavos, mientras que Putin, el Vladimir actual, no solamente quiere parecerse a Vladimir el Grande, sino que también quiere parecerse de cierta manera a esos dioses eslavos paganos. Y aquí es donde aparece la figura de Perún. ¿Quién era Perún? Perún el atronador. Era el Thor, el dios Thor nórdico, pero traspolado a la mitología eslava, a la mitología rusa. Era el dios de la tormenta, el dios de la guerra, y al igual que Thor, utilizaba el rayo como un arma. Era un dios que influía no solamente respeto, sino influía temor, generaba temor más bien, infundía temor, y el pueblo, la gente le temía sustancialmente a la ira de Perún. Pero también lo admiraban por su fuerza, por su robustez, por esa agresividad que transmitía Perún. Sin duda alguna, Vladimir Putin, aunque admira a Vladimir el Grande y de cierta manera quiere parecerse a él, quiso jugar a ser Perún. El problema es que está fracasando. El problema es que le han matado 7 generales y un almirante. El problema es que le hundieron un crucero de misiles. El problema es que su plan de guerra tuvo que reestructurarse en una pausa operacional supremamente profunda que lo llevó a reorganizar su proyección hacia Ucrania de 4 ejes de avance hacia 2 muy modestos. Entonces, de cierta manera, este Perún está fracasando. Vladimir Putin jugó a ser Perún, a ser ese dios que infundía temor, y resulta que está fracasando. ¿Qué podemos entonces desarrollar en este video muy corto sobre estas lecciones aprendidas preliminares, reitero, preliminares de lo que está ocurriendo en Ucrania? 3 elementos: conceptual, estratégico y operacional. En cuanto a lo conceptual, quise construir esta imagen para de nuevo recabar un poco sobre el concepto de guerra híbrida. Guerra híbrida es todo este conjunto que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Es todo el conjunto de la guerra convencional sumada a la guerra no convencional, ¿sí? Incluso a la guerra asimétrica, si lo queremos llamar así. La guerra híbrida hoy es la conjunción de lo convencional con lo asimétrico o con lo profundamente irregular. Pero al igual que el iceberg, lo asimétrico, lo profundamente irregular es lo más grande. Nosotros solamente, si nos enfocáramos en lo que está por fuera del agua, lo que es visible el iceberg, solamente veríamos la guerra convencional y caeríamos en el error de asumir
o de concluir que lo que ocurre hoy entre Rusia y Ucrania es una guerra convencional. No, si decimos eso, estamos dejando de ver todo lo que hay debajo de la línea de flotación de ese iceberg. ¿Sí? Hoy la guerra entre Rusia y Ucrania no es una guerra, repito, no es una guerra exclusivamente convencional. Sí tiene un componente convencional, a manera de metáfora con el iceberg, lo que está por fuera del agua, sí tiene un componente convencional, que no es poca cosa, es tremendamente importante, eso es cierto, pero no es el único, no es el único componente. Y debajo de esa línea de flotación hay una cantidad de acciones que fueron previas y han sido simultáneas a esa guerra convencional. Como por ejemplo, ¿qué? Guerra ciber, operaciones de información, de manera muy marcada, empleo de fuerzas especiales y guerra especial, de una manera muy clara también, milicias y guerra proxy, el uso de milicianos traídos de Siria, el empleo a fondo de unidades de la empresa Wagner y otro tipo de empresas privadas rusas, es un ejemplo de esto. Operaciones de inestabilidad, acciones para encender el país adversario, en este caso Ucrania. Terrorismo, operaciones de neutralización, de personas, de blancos, tras las líneas enemigas, llamémoslo así. Operaciones de terrorismo, de migración, el migrante como arma se emplea en estos enfoques de guerra híbrida. La acción diplomática es una acción permanente y tremendamente robusta en términos teóricos, no lo pensemos solamente en el caso Rusia-Ucrania, sino pensémoslo en términos teóricos. Y obviamente el componente económico, el generar una interacción o una interdependencia económica muy profunda, también es un elemento claro en las guerras híbridas. Si yo genero una interdependencia con usted desde lo económico, usted no me va a poder sancionar a mí después tan fácilmente cuando yo quiera hacer el resto de componentes militares, cuando yo quiera ir a la guerra, porque ya hay una interdependencia entre nuestras dos economías y el hecho que usted me vaya a sancionar a mí le sale caro a usted mismo, ¿sí? A eso me refiero. Entonces la guerra híbrida es la conjunción de esas cosas, de estas dos cosas, de estos dos ambientes, lo que está por fuera del agua, que es la guerra convencional o neoconvencional, porque aquí también van a cambiar varias cosas, y lo que está por debajo de la línea de flotación, que es tal vez lo más grande, lo más voluminoso, que son todo este tipo de acciones. Esas dos cosas sumadas nos dan el concepto de guerra híbrida. Repito, ver lo que está pasando en Ucrania como una guerra convencional solamente es ver tan solo la punta del iceberg. Sí, es algo tremendamente miope. Es ver tan solo la punta del iceberg, no estaríamos viendo todo lo que está debajo de la línea de flotación. Un elemento fundamental de este tipo de guerras es que no hay un inicio, no hay una declaración formal de guerra como ocurría en el pasado, y el concepto de victoria es bastante difuso porque no sean esas victorias decisivas, no sean estas rendiciones de los ejércitos. O sea, finalmente, cuando un adversario hace un enfoque de guerra híbrida, quiere llegar a un estado final deseado que a la larga lo puede lograr a través de diferentes vías, desde las vías de inestabilidad, desde las vías diplomáticas, desde las vías económicas, pero si tiene que recurrir a lo militar, pues recurre a lo militar, pero igual ese estado final deseado es bastante etéreo, ¿sí? No hay un concepto de victoria claramente definida como si ocurría en el pasado. En este entorno, entonces, comprender que lo híbrido es el formato más difundido de guerra hoy en el sistema internacional, comprender esto, comprender hasta dónde abarca lo híbrido, es algo fundamental para cualquier Estado. Esto va a marcar la supervivencia en las guerras del siglo actual, ¿sí? No comprender lo híbrido, asumir que estamos todavía en un momento de guerra, de solamente guerras convencionales o de solamente guerras irregulares o solamente de terrorismo, por ejemplo, es una postura, insisto, muy miope y prácticamente marcaría la aniquilación de los estados. Es necesario comprenderlo, asimilar que este tipo de guerras es la que nos va a acompañar seguramente el resto del siglo XXI con un altísimo componente multidominio, que a veces se nos olvidan también los componentes espaciales y ciberespaciales que son tremendamente importantes. Es necesario entonces una adecuada conceptualización de esta guerra y esta conceptualización es el insumo indispensable para poder hacer diseños operacionales robustos y reales, o sea, para poder enfrentar desde el diseño operacional este tipo de retos. Si no conocemos lo híbrido, cualquier diseño operacional que hagamos va a ser cojo, va a ser una mesa coja. Si volvemos a la imagen anterior, si no comprendemos lo híbrido, el diseño operacional solamente respondería, y eso a medias, a lo convencional, a lo que está por fuera del agua. O el diseño operacional respondería a medias a lo que está por debajo del agua. Necesitamos un diseño operacional que responda a estos dos momentos, a lo que está por fuera y lo que está por dentro del agua. Que eso es finalmente lo híbrido.
No es fácil, yo sé que no es fácil hacer un diseño operacional de esta manera porque sería un diseño operacional totalmente asincrónico, totalmente no lineal, pero que tiene que responderse en un escenario al otro, se tiene que corresponder con precisión y con claridad. Vamos a entrar ahora en lecciones desde lo estratégico que nos ha dejado esta confrontación. Y tenemos cuando menos cuatro muy claras. La primera, que la diplomacia, como lo veíamos en la figura del iceberg, es una herramienta fundamental. Casi que estaría por plantear que se convierte en una línea de esfuerzo principal de manera decisiva, de manera decisiva. Si algo le ha fallado hoy a Putin, casualmente fue eso, fue el espectro diplomático, que no logró mantener dividida la Unión Europea, no triunfó en la diplomacia, al contrario, aislaron a Rusia. Y hoy el entorno diplomático es tremendamente hostil a Rusia y estoy seguro que eso no era lo que quería Putin. Putin quería era mantener una división para jugar dentro de esa división, moverse dentro de esa división. Entonces, hoy vemos que la diplomacia es un factor estratégico. Habría que entrar a revisar qué tan fuertes son cada uno de los estados donde nosotros estamos en el tema diplomático, ¿no? O sea, si realmente tenemos una diplomacia proactiva que sea capaz de defendernos en algún momento de este tipo de guerras, o al contrario, tenemos una diplomacia tremendamente pobre que no nos defiende absolutamente nada. Ese sería, insisto, un elemento de discusión para cada uno de los estados donde ustedes están. Por otro lado, las alianzas desde lo multilateral, hay una serie de limitaciones desde lo multilateral y desde las alianzas que saltan a la mesa. Y el teatro ucraniano es supremamente claro en esto con el tema OTAN. O sea, sí, Ucrania está dentro de Europa, no es espacio OTAN, obviamente no, pero ahí la OTAN juega a estar y no a estar. ¿Sí? O sea, no puede enviar tropa directamente, no puede entrar en una confrontación directa con Rusia, tiene que compartir ciertas cosas con Ucrania a través de la figura de asistencia militar, a través de envío de armamento, a través de compartir información de inteligencia, que para los ucranianos esto ha sido tremendamente importante. La inteligencia ucraniana no hubiera dado para tanto. Es gracias a esa cooperación de inteligencia occidental que Ucrania ha podido desarrollarse de la manera exitosa, o contener más bien de la manera exitosa como lo ha hecho la embestida rusa, gracias a esta cooperación de inteligencia que le ha dado Occidente. Pero más allá de eso es difícil para una alianza o para un esquema multilateral entrar a responder este tipo de retos. Nadie va a ir a pelear peleas que no son de uno. Sin embargo, aquí insisto que hay que tener una precaución muy grande, porque el hecho que se alargue la confrontación entre Rusia y Ucrania cada vez se eleva más el riesgo a que la OTAN tenga que participar de manera directa, o sea, que Rusia en algún momento se sienta tentada o atacar a Polonia, o atacar a alguno de los estados bálticos, o atacar en general a cualquier miembro de la OTAN, o que algún personal de la OTAN salga lastimado en uno de los bombardeos rusos, sobre todo cuando están transfiriendo material de guerra para Ucrania, como ya lo ha advertido Putin que puede pasar. Entonces, en la medida en que se prolongue la guerra, el riesgo que la OTAN termine ahí involucrada es un riesgo mayor. Pero por ahora lo que nos ha mostrado es una muy grande limitación para que la OTAN tenga un rol mucho más activo. En tercer lugar, está el otro componente estratégico fundamental para mí, otra línea de esfuerzo estratégica clarísima, una línea de esfuerzo que no podemos sacar del radar nunca, y es la línea de esfuerzo que tiene que ver con la construcción del mensaje, ¿sí? Con esa guerra cognitiva. Hoy más que nunca, en este tipo de guerras, la construcción del mensaje, la teatralización de diferentes cosas y el manejo de redes sociales es fundamental, ¿sí? Para incidir en la opinión pública, para legitimar acciones, para incidir en la diplomacia. Entonces, esa puesta en escena, ese visualizar las agresiones del otro, visualizar los crímenes de guerra del otro, cambiarle la nomenclatura a las cosas, que no sea solamente una guerra, como lo está planteando Zelensky actualmente, sino que llamarlo de ahora es el genocidio ruso contra Ucrania. Todo ese tipo de ejercicios tiene un impacto sustancial en la guerra cognitiva y tiene un impacto sustancial en la construcción del mensaje. Eso, al igual que la diplomacia hoy, son elementos fundamentales. Y por último, de lo estratégico, la discusión de si la sanción económica es suficiente o no. Yo estoy absolutamente seguro que no es suficiente la sanción económica.
Hay tres tipos de sanciones en el sistema internacional: la política, la económica, la militar. La política es que a uno lo excluyan de ciertos foros, la económica es que le limiten, le afecten su economía, pero esto puede funcionar siempre y cuando haya realmente un consenso de toda la comunidad internacional, todos los poderosos, incluido China, sancionen al que tienen que sancionar. Eso no está pasando hoy con Rusia, China no la está sancionando. Pero sobre todo, lo más importante es que no haya una interdependencia económica, porque si yo sanciono, insisto, a alguien que tiene una economía tremendamente interdependiente conmigo, pues ¿qué va a pasar? Pues que el efecto de la sanción después se me va a revertir y va a venir en contra mía, que es en parte lo que está ocurriendo con los precios del petróleo, los precios de la gasolina en Europa. Entonces, la sanción es y no es en el fondo. Obviamente, el sancionado va a tener ahí un impacto económico tremendamente negativo, pero a lo que juega el sancionado y a lo que está jugando Putin es a alargar la situación para que los impactos económicos negativos se vuelvan ahora en contra de Europa y se vuelvan ahora en contra también de Estados Unidos. Por otro lado, también Putin llevaba desde el 2014 aprendiendo a evadir sanciones económicas desde Europa después de la guerra en Ucrania. Y por otro lado, hay una cantidad de orificios por donde escurrir, llamémoslo así, los activos rusos de tal manera que no se vean tan afectados por este tipo de acciones. Por lo tanto, queda la sanción militar. Volvemos a lo mismo. De las tres sanciones, la única que funciona realmente, la única que disuade realmente es la sanción militar. Ahora, por último, las lecciones desde lo operacional. ¿Qué podemos decir desde lo operacional? Ahora sí, yendo específicamente al campo de combate ucraniano. Por un lado, que queda más que demostrado que junto con la concepción de guerra híbrida es necesario subirnos al avión de la comprensión de las guerras multidominio. O sea, ya no se puede pensar las operaciones por tierra, por mar, por aire de manera separada sin recordar que hay otros dos dominios, el espacio y el ciberespacio, sino por el contrario, tenemos que ver cómo estos cinco dominios actúan de manera sincrónica, de manera simultánea, cómo un diseño operacional debe basarse no solamente en el enfoque híbrido, sino debe basarse también en un enfoque multidominio, y cómo yo dirijo esfuerzos no solamente desde las fuerzas militares, sino desde la interagencialidad para responder a los retos de una guerra multidominio. Hay que redefinir también la batalla de blindados y el poder de los tanques. Si algo nos ha demostrado el fracaso ruso, es que ya no importa que usted pueda poner en el campo de combate una masa de blindados. Si al otro lado, por ejemplo, hay una gran capacidad de respuesta con armas antitanque como los Javelin, por ejemplo, se van relativamente a balancear las cosas. ¿Sí? Esto es una muy buena noticia para los países que tienen amenazas externas con vecinos muy fuertemente armados en blindados y ellos, por su parte, no tendrían el mismo músculo de tanques. Es una gran oportunidad porque si algo nos está mostrando el campo de combate ucraniano es que aunque el Javelin no resuelve todo y este tipo de armas antitanque no resuelven todo, pero sí son una gran ayuda y la posibilidad de balancear cosas en el campo de combate es muy alta. También esto se puede traspolar al dominio aéreo y podemos encontrar nuevos ámbitos y nuevos significados de la batalla aérea, de la superioridad aérea y sobre todo el empleo de los drones. Muchos nos preguntamos por qué no hubo una gran batalla aérea en los cielos de Ucrania, por qué las fuerzas aéreas no salieron a encontrarse allí en una típica dogfight. Hay muchas respuestas para ello, desde logísticas, desde ubicación de las bases aéreas rusas, varias, pero sobre todo porque parece que la concepción de poder aéreo, de superioridad aérea, hoy al menos en Ucrania está cambiando, ¿no? Mucho empleo de misiles, mucho empleo de drones de combate, mucho empleo de armas tierra-aire, que pueden también ayudar a balancear un poquito esa ausencia de aeronaves de superioridad aérea. Lo mismo para el poder naval. Si el hundimiento del crucero Moscú nos dice algo, es que un país que tenga un gran músculo naval, ese gran músculo naval ya por sí solo no es suficiente, ¿no? Esas naves pueden ser golpeadas, pueden ser tocadas desde drones de ataque hasta empleo de misiles y terminan hundidos como terminó el crucero, ¿sí? Que no es poca cosa. Así Rusia hubiera querido simularlo, no es poca cosa. Yo creo que, y aquí salto el tema de las Malvinas, porque sin duda alguna el rol que estaban desempeñando era completamente distinto.
casi que desde la Segunda Guerra Mundial no se veía una pérdida de un buque de tanta importancia como este. Los rusos salen a decir que era viejito, que era desactualizado, que era anacrónico, que ya estaban por desguazarlo. Mentiras, eso no es así. Era un activo protagónico dentro del poder naval ruso, ¿sí? Y si le creemos al menos a las versiones de Occidente, pues fue hundido con 2 misiles Neptune disparados por Ucrania. Por otro lado, hay una necesidad más que nunca de fortalecer las fuerzas especiales, ¿sí? Este tipo de guerra en el campo de combate es más una guerra de fuerzas especiales, esas fuerzas especiales que van a neutralizar blancos tras las líneas enemigas, esas fuerzas especiales que van a afectar las líneas de abastecimiento del adversario, esas fuerzas especiales que van a destruir o a inhabilitar aeródromos del adversario, esas fuerzas especiales que van a canalizar las progresiones del adversario hacia diferentes corredores previamente preparados a través de la voladura de puentes, por ejemplo. Esas fuerzas especiales que, simultáneo a su rol tradicional, también pueden desempeñar guerra ciber, ¿sí? O guerra política, o acciones de inteligencia. Entonces, estamos en un momento en el cual las fuerzas especiales deben fortalecerse, pero además reorganizarse para tratar de incluir capacidades o sumar capacidades de forma autónoma, no divorciada, de forma autónoma, capacidades de inteligencia y capacidades de guerra ciber. Todo en uno, ¿sí? Y también salir de ese pequeño corral que son las operaciones quirúrgicas para llevar a las fuerzas especiales al gran universo de la guerra especial. En la guerra híbrida, por otro lado, las fronteras entre los escalones de la inteligencia militar, ¿sí? Entre esos escalones de la inteligencia táctica, inteligencia operacional, inteligencia estratégica militar, desde el campo de vista, desde la perspectiva de la estrategia militar general, esos escalones en este tipo de confrontaciones se van borrando. Ya no es tan simple decir hasta dónde llega la inteligencia de combate, hasta dónde llega la inteligencia operacional, hasta dónde llega la inteligencia en el plano de la estrategia militar general. Ya no es tan sencillo, se empiezan a traslapar esos escalones. Y también se empiezan a traslapar los escalones entre la inteligencia militar y la inteligencia estratégica como tal, ¿sí? Cada vez más la inteligencia militar, incluso en el plano de la estrategia militar general, se vuelve más estratégica y es necesario articularla, repito, con la inteligencia que puedan producir otro tipo de instituciones y otro tipo de protagonistas como los ministerios de Relaciones Exteriores, como los departamentos de comunicaciones estratégicas, por ejemplo, para trabajar todos de la misma mano, hacia un mismo objetivo, en una misma estrategia, en un mismo plan de guerra, por ejemplo. Entonces, acá la inteligencia militar, al igual que las fuerzas especiales, está en una gran oportunidad de transformación y de salto cuantitativo y cualitativo. En la guerra híbrida también la logística militar debe reinterpretarse y de reforzarse. Volvemos a la idea del iceberg. No es lo mismo una logística militar tan solo para lo que está por fuera del agua, o sea, tan solo para lo que es esa guerra neoconvencional, porque ya no podemos hablar de una guerra convencional en el plano clásico de grandes batallas de tanques, por ejemplo, como lo acabamos de ver. No es lo mismo una logística para esa guerra neoconvencional solamente a una logística que tenga que responder a los dos retos, a lo que está por fuera del agua y a lo que está por debajo del agua, o sea, a lo que es convencional y a lo que es totalmente irregular o totalmente asimétrico. La logística debe responder a esos dos escenarios, entonces debe transformarse también, debe reforzarse, porque si algo le falló a Putin también fue el ejercicio logístico, como lo veíamos en algún video anterior, y debe reorganizarse. Finalmente, 3 elementos desde lo operacional. La, entre comillas, doctrina Gerasimov, y la pongo entre comillas porque formalmente no es doctrina, ¿sí? O sea, no está en ningún manual ruso, no se generaron documentos doctrinarios rusos sobre eso. Sí existe y sí es un norte, eso es claro, pero no es doctrina. Esto tan solo es una parte, ¿sí? Porque Gerasimov solamente nos hablaba de cómo se podía construir el iceberg, llamémoslo así. Y Gerasimov se concentró en lo que estaba por debajo de la línea de flotación, todas esas acciones de guerra profundamente irregular o de guerra asimétrica. Es necesario no solamente comprender la doctrina rusa en su totalidad, sino sobre todo comprender esa doctrina convencional rusa, ese componente doctrinario convencional. ¿Por qué razón? Porque realmente si algo nos ha dejado estos 2 meses casi de guerra es que Occidente no conocía la doctrina rusa y
se intentaba leer desde con los que tenemos acá, cometiendo errores. ¿Sí? Es necesario conocer, como lo veíamos en un video anterior, cómo se organizan unidades logísticas rusas, cómo se organizan unidades de fuerzas especiales, unidades de artillería rusa, para entender cómo funcionan. De ahí sale, por ejemplo, otra cosa, y es que quedó clarísimo que la doctrina rusa tiene una profunda inclinación por operaciones de cerco, básicamente porque el componente artillero de ellos es muy fuerte. ¿Sí? Como lo veíamos, por ejemplo, en el video de logística que hablábamos un poco de la composición de las brigadas de armas combinadas. Esas brigadas y esos batallones de armas combinados rusos tienen un músculo logístico más fuerte en el papel que sus homólogos aquí en Occidente. Entonces, cuando usted tiene ese gran músculo de artillería de campaña, pues usted la va a emplear. Entonces, prefiere obviamente las operaciones de cerco, ¿sí? Que salen mucho más económicas que enviar unidades de infantería que mueran tomando una ciudad, preferible arrasarla con artillería de campaña. Eso es lo que hacen los rusos. Y por último, guerras privadas, el auge de las guerras privadas, el empleo cada vez más recurrente de empresas de tercerización de servicios de defensa como Wagner o de milicias traídas desde el Medio Oriente, por ejemplo el caso sirio, que para los rusos les salían más barato, o sea, el impacto, el desgaste político es mucho menor. En lugar de estar devolviendo ataúdes con soldados rusos, aquí no van a devolver ataúdes, porque los muertos de Wagner nadie los va a llorar sino sus familias nada más. El Estado ruso no los va a reconocer. Lo mismo los muertos de las milicias que lleven desde Chechenia, desde Siria. El Estado ruso no va a tener ningún tipo de desgaste político con este tipo de bajas. Entonces sale mucho más económico, mucho más desde el punto de vista político, desde el punto de vista reputacional, desde el punto de vista de gasto militar, sale sin duda alguna mucho más económico este tipo de guerras. Y también hay otra cosa, y es que este tipo de ejércitos privados, llamémoslo así, pueden eludir la responsabilidad legal. Y entonces esta es otra variable también que los estados tienen en cuenta y que Putin seguramente está teniendo en cuenta más aún con lo de las masacres de Bucha, por ejemplo. Putin puede llegar al cálculo de decir, si yo sigo empleando el ejército ruso en determinadas operaciones, voy a terminar sentado, o bueno, sentado no, acusado, porque nunca se va a sentar allí, pero al menos lo pueden acusar en la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Pero si la hipotética situación, la causa Wagner, Rusia perfectamente puede encontrar una puerta para huir de la acusación y decir yo no fui, o sea, siente a Wagner, y a Wagner no lo pueden sentar porque no es miembro ni firmó de ninguna manera ni el Estatuto de Roma ni ninguna herramienta del DIH por su carácter privado justamente. Entonces, por eso es que sale cada vez más económico y más recurrente utilizar este tipo de ejércitos privados como Wagner, este tipo de milicias, y eso lo hemos visto también en Ucrania. Falta mucha tela por cortar, insisto, a manera de conclusión, falta mucha tela por cortar. Hasta ahora lo que quería hacer es un pequeño alto en el camino para unas lecciones preliminares, y sobre todo falta ver cómo se va a complicar esto, porque sin duda alguna se va a complicar esa pausa operacional que tuvieron que hacer los rusos y ese direccionarse a un objetivo mucho más modesto como es el Donbass. No quiere decir, sin embargo, que esto vaya a ser fácil y vaya a ser rápido. Muy seguramente la OTAN, como lo mencionaba en algún momento, va a terminar involucrada, y más si esto se prolonga, va a terminar involucrada la probabilidad que una gota del charco termine salpicando a la OTAN es muy alta, ¿sí? En la medida en que esto se prolongue. Pero también hay otra probabilidad, y es que Rusia se sienta tentada a llevar al extremo las cosas. Y entonces vuelven a ponerse sobre la mesa el temor a empleo de armas nucleares de tipo táctico solamente, o empleo de armas químicas o algún tipo de excesos como los que pasaron ya en Bucha y otros pueblos ucranianos. Vamos a ver qué nos depara esta situación, y vamos a ir preparando más adelante una segunda parte de estas lecciones aprendidas. Muchísimas gracias.